Muy buenas, ¿qué tal? Etapa 11 de la Vuelta a España concluida, una jornada en la que sí que, a diferencia de ayer, hemos visto más pelea, evidentemente una victoria para la fuga y luego combatividad también entre los favoritos con diferencias que han marcado también un poco la clasificación general, como ahora comentaremos. Pero lo primero de todo, victoria para Eddie Dunbar, que ha aprovechado la oportunidad perfecta en ese último kilómetro para moverse y hacer un hueco imposible de cerrar. Hermans y Poole han sido los que han terminado en esa segunda y tercera posición, y luego ha habido una pelea bastante interesante donde Roglic y Enric Mas han dinamitado la carrera en esa última subida. Una jornada que se preveía que evidentemente podía ser exigente, ¿no? Era un terreno bastante quebrado durante toda la etapa, con ese doble paso por Aguas Santas, con esa subida final de tercera categoría tan cerquita de meta y que, bueno, eran apenas 3 kilómetros, pero con rampas bastante exigentes, ¿no? Que evidentemente favorecían, ¿no?, a que hubiese algún movimiento, invitaban a ello, y ya de primeras hemos visto que ha costado un poco hacer la fuga, pero que se ha terminado haciendo un grupo enorme, prácticamente 40 ciclistas los que se han metido en esa escapada, muchos equipos representados con varios corredores en ella y evidentemente también ciclistas de mucho nivel los que se han metido delante: Attila Valter, Steven Kruijswijk, hemos visto a Zana, a Eddie Dunbar, Pelayo, Carlos Verona, Narváez, Rivera, muchísimos corredores, McNulty, Richitello, George Bennett, Corbin Strong. Ha habido ciclistas impresionantes, ¿no?, en esa fuga, corredores que saben lo que es ganar en grandes vueltas, que saben lo que es hacer buenos resultados también incluso en clasificaciones generales. Así que, bueno, se preveía que evidentemente con un grupo tan grande iba a ser muy difícil controlar, ¿no? Y es lo que se ha visto. Han parado por detrás en el pelotón, también el equipo Decathlon ha tratado de poner calma en el grupo, se ha ido a la fuga con bastante tiempo y ha sido Meurice el que se ha ido hacia adelante, el que ha hecho esa fuga de la fuga, llegando a sacar más o menos 1 minuto y medio a ese grupo perseguidor de casi 40 corredores. Pero bueno, ya en torno a ese sprint intermedios donde le han vuelto a neutralizar, y a partir de ahí, bueno, ese hueco, ¿no?, que ha sido capaz de cerrarlo, un trabajo magnífico del equipo Israel, que tenía hasta 4 corredores en esa fuga, que evidentemente jugaban esa baza quizá de George Bennett, ¿no?, que no estaba tan lejos en la clasificación general, quizá en un remoto y complicado caso, ¿no?, de que Corbin Strong pudiese aguantar para llegar al sprint, era una baza perfecta. Pero bueno, lo han jugado sus cartas, al final no han tenido beneficio, pero han asumido esa responsabilidad en ese momento de la carrera para cerrarle el hueco a Meurice. Por detrás iban rodando todavía con calma en el pelotón, y ya llegando a esa última ascensión de tercera categoría, esa última subida de la jornada de hoy, ha sido Campenaerts, ¿no?, el que ha lanzado un ataque, el que ha roto el grupo, como siempre Campenaerts atacando, siempre probándolo este ciclista que es incombustible. Y la verdad es que ha hecho bastante daño, ha roto un poco esa fuga, se ha seleccionado, se ha ido un grupo al final de 8 corredores hacia adelante, que han empezado la última ascensión con unos segundos de ventaja, un hueco que ya en ese momento cuesta cerrarlo, ¿no?, sobre todo si no hay entendimiento por detrás. Y enseguida en esas primeras rampas, ¿no?, ya hemos visto cómo ha sido Berrad, el ciclista del Kern Pharma, el que ha querido arrancar. Verona y Zana han salido con relativa facilidad en ese momento, ha sido Carlos Verona luego el que ha contraatacado y se han ido estos 3 ciclistas, ¿no?, hacia adelante, se les veía bastante parejos. Zana parecía que sufría un poquito más, pero estaba ahí. Ha reaccionado Max Poole, les ha cerrado el hueco y Zana de repente ha caído a ese grupo perseguidor. Y bueno, finalmente entre estos escapados pues ha estado la victoria, ¿no? Se han ido juntando nuevamente más corredores que han enlazado en ese pequeño descenso y en esos kilómetros ya llanos hasta línea de meta. Y finalmente, como he comentado, Dunbar ha hecho un movimiento muy preciso, ha aprovechado la situación perfecta para moverse y ha hecho un hueco ya imposible de cerrar. Victoria, evidentemente, para el Jayco Alula, impresionante, ¿no? Que, bueno, han tenido esas dos bazas, ¿no?, para moverse con Zana y con Dunbar, uno durante la subida y el otro lo ha aprovechado en ese momento. Hermans y Poole le han acompañado. Una pena para el resto de corredores, ¿no? Por ejemplo, para Verona, Berrade, que habían estado impresionantes durante la subida, que no han tenido esa recompensa y lo han intentado, ¿no?, un poquito antes también de que lo probase Dunbar. Lo que pasa es que les han controlado esos movimientos, pero bueno, al menos han probado el movimiento, han intentado atacar, han estado muy fuertes durante la subida y hay que darles ese reconocimiento, aunque no se han llevado la victoria de etapa. Y mientras tanto, por detrás, el Movistar, ¿no?, en ese terreno de aproximación a la última ascensión, ha empezado a tirar un poco. También luego ha explicado Enric Mas que evidentemente querían, ¿no?, que George Bennett no se escapase tanto, porque tampoco estaba tan lejos en la general y no pueden permitirse, ¿no?, que sigan entrando corredores que ya han perdido tiempo y que se les vuelvan a acercar en esa clasificación.
y bueno, que evidentemente pues controlar a un grupo de 40 corredores que es muy difícil, ¿no? Y es que al final te van a abrir esa brecha, ¿no? En un terreno como este. Pero bueno, sea como sea, ha sido el Red Bull Bora, ¿no? El que ya llegando a esa última subida de la jornada se ha puesto a tope. Han entrado con una potencia enorme todos los ciclistas. Se veía a Roglic con total intención de atacar. Era un puerto además que al esloveno le viene perfectamente. Y enseguida ha lanzado el ataque también muy pronto. Enric Mas pegado a su rueda con muchísima facilidad. Y el resto no ha podido reaccionar. Ni Carapaz, ni O'Connor, ni Yates, ni Landa, Carlos, Esquilmos. Nadie podía seguir el ritmo de estos dos que se han ido hacia adelante, han empezado a relevar y bueno, evidentemente se confirma todo lo que hemos visto durante la primera semana, que el otro día en el caso de Roglic fue un día malo, pero se sigue confirmando que Enric es el más sólido, que es el más constante desde que hemos empezado la Vuelta a España hacia arriba, que va a ser yo creo un duelo entre ellos dos en cada etapa de montaña con el permiso del resto, que han sido capaces de cerrarles el hueco con un trabajo impresionante, un trabajo de verdad brutal de Cattaneo, que se ha puesto a tirar ahí el T-Rex Soudal, de ese grupito con Landa, con Esquilmos, con Carlos, y han llegado nuevamente a Roglic y a Enric. La verdad es que me ha sorprendido, ¿no? Que un ciclista como Cattaneo en ese primer momento les mantuviese el hueco, incluso les recortase un poco esa diferencia y que luego Landa lo haya terminado cerrando, porque Roglic y Enric seguramente tampoco irían dándolo absolutamente todo en ese momento porque se están relevando, pero iban hacia adelante, ¿no? Ya habían atacado, habían abierto esa brecha y me sorprende que les hayan cerrado el hueco, ¿no? Entonces, bueno, se han sabido gestionar muy bien por detrás, han aprovechado, en el caso de Mikel y evidentemente el resto de corredores, ¿no? También se han visto beneficiados del trabajo de Cattaneo para cerrar ese hueco que les habían abierto y bueno, se ha conformado, ¿no? Un grupo más reducido, al final han coronado por delante Roglic con Enric Mas, estaba ahí también Landa, Carlos Rodríguez, que no ha coronado con ellos, no estaría muy cerca, ¿no? Pero que enseguida ha enlazado ya en el descenso con Esquilmos, con Godú, que estaba también ahí muy bien posicionado en la jornada de hoy, muy buen rendimiento. Hemos visto sufrir bastante a O'Connor y Richard Carapaz, ¿no? Que también es verdad que ha tenido una caída, no sabemos hasta qué punto le habrá podido afectar la caída, en caso de que le haya afectado, él mismo pues tendrá que decirlo y sobre todo pues si realmente tiene alguna repercusión que lógicamente sumar no va a sumar al rendimiento, ¿no? Solo le resta opciones, ¿no? El tener una caída y el golpe ya te puede lastrar un poquito. Pero bueno, veremos, ¿no? Si realmente ha sido algo, este rendimiento, ¿no? Este sufrimiento de Carapaz viene a consecuencia de la caída, estas pérdidas de 15 segundos que se ha dejado al final en línea de meta son consecuencia de la caída o simplemente de su rendimiento como tal, que al fin y al cabo es un poco lo que habíamos visto, ¿no? Durante toda la primera semana, ¿no? Sí que es verdad que la jornada 9 sacó bastante tiempo, lo recuperó, estuvo impresionante, pero fue por un ataque muy lejano que dejaron también que cogiese muchísimo tiempo y no estuvo de tú a tú con los mejores, que insisto que estuvo impresionante Carapaz, pero el resto de días, las otras dos jornadas en las que Roglic aceleró, Carapaz se dejó bastante tiempo y se vio que no estaba para pelear con los más fuertes de esta Vuelta a España, entonces, bueno, veremos cómo evoluciona, ¿no? Porque evidentemente una caída no ayuda para nada y, bueno, esperemos que todos los corredores pues, puedan estar en perfectas condiciones para afrontar lo que queda de carrera. Una general, ¿no? Que evidentemente, pues ha habido diferencias interesantes, ¿no? Estos 15 segundos, ¿no? Que le han cobrado a Carapaz y a Sivakov y 37 al grupo de Ben O'Connor que ha entrado también con Kuss, que evidentemente ya se ha visto que no está ni mucho menos en forma como el año pasado y para pelear esa clasificación general, con Félix Gall que también ha estado en ese grupo, el propio Adam Yates, Jack Haig, y bueno, se acercan bastante, ¿no? A O'Connor, un mordisco ya importante, 3.16, lo que le saca a Primoz Roglic, Enric Mas a 3.58, ha dicho Enric, ¿no? Que evidentemente tienen mucho tiempo perdido, que no es una situación buena para ellos, pero que Roglic tiene que ser un aliado, ¿no? De aquí en adelante para recuperarle toda esa diferencia al australiano, tienen que aprovecharlo, han visto que es vulnerable, que están por encima de su nivel, pero que quizá también ha podido ser un día malo de O'Connor, ¿no? Porque, por ejemplo, en la jornada 9 estuvo muy sólido y mucho mejor de lo que le hemos visto hoy, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Carapaz ya 4.10, 4.40 habrá Mikel Landa, que sigue estando bastante sólido. Carlos sube a esa sexta posición a 5.23, que veremos si Carlos es capaz de mejorar con el paso de los días, si no. Pero bueno, está sexto de momento. Lipovic a 5.29, que hoy también ha sufrido un poco, con Yates 5.30, al igual que Félix Gall, y 5.46 para George Bennett, que se mete en ese top 10 gracias a la escapada de hoy, que, como digo, pues se ha visto, ¿no? Beneficiado ese trabajo del equipo Israel, buena recompensa para ellos meter a Bennett en el top 10 de la clasificación general del que ha sacado a Godú, pero imagino que caerá, ¿no? Como es lógico de esa posición y sobre todo porque Godú o Esquilmos,
que están inmediatamente detrás en la clasificación general. Hoy han estado muy sólidos los dos. Y bueno, a esperar la etapa de mañana, ¿no? Que evidentemente yo creo que no es una etapa tampoco propicia para esperar grandes diferencias, sí que puede haber algún movimiento, pero creo que es un recorrido perfecto para la fuga, quebrado de inicio hasta esa última ascensión, una subida de primera categoría en esa estación de Manzaneda, y que tampoco es demasiado dura. Es una subida irregular, no tiene demasiada pendiente media, estamos hablando de un 4,7%, son más de 15 kilómetros, pero sí que es verdad que en esos últimos kilómetros, en los últimos 2-3 kilómetros, la pendiente sube más, estamos hablando ya entre el 7 y el 8% de media, y con rampas de hasta el 12%, ¿no? Lo que evidentemente nos hace pensar que, bueno, evidentemente es un terreno perfecto para la fuga, pero que quizá entre los favoritos dentro de sus últimos kilómetros podría haber alguna aceleración que, bueno, que picase algunos segundos en línea de meta, ¿no? No es un puerto tampoco ideal para que veamos grandes movimientos desde lejos y, bueno, quizá en esos últimos kilómetros se puede hacer algún cambio de ritmo, se pueden picar algunos segundos, pero no tiene pinta de que vaya a ser una jornada especialmente decisiva para la clasificación general, que nunca se sabe, evidentemente, cuándo se va a tener un mal día, que si tienes piernas tienes que intentar acelerar, aunque sea entre los últimos 2 kilómetros, para picarles 5 segundos a tus rivales, todo cuenta. Y bueno, tienen que seguir intentándolo, ¿no? Sea como sea. Mañana, por mucho que la subida no sea propicia, como para que haya grandes diferencias, viendo la debilidad de hoy de O'Connor y viendo sobre todo el estado de forma que tiene Enric Mas y el estado de forma que parece que ha recuperado nuevamente Roglic, tienen que probarlo sí o sí, tienen que intentar hacer la carrera para ver si O'Connor se descuelga, para ver cómo está yendo, y en esos últimos kilómetros, que sí que es un poquito más duro, evidentemente probarlo, ¿no? Aunque sea para intentar sacarle 20-30 segundos nuevamente con la aceleración final. Entonces, bueno, una carrera que sigue estando muy apasionante, muy divertida, seguro lo que vamos a tener por delante, porque tiene bastante ventaja O'Connor, sigue estando ahí, sabemos que es un corredor que tiene capacidad de sobra para hacer una clasificación general, no va a ser fácil bajarle. Roglic y Enric siguen yendo al ataque, son los dos más fuertes, y bueno, vamos a disfrutar, ¿no? Porque la carrera está muy abierta, no va a ser nada fácil de controlar. El Red Bull es el equipo más fuerte, pero bueno, tampoco es que estén todos en su mejor condición. Sí que Lipovic está saliendo, pero Dani Martínez y Vlasov tampoco están en su mejor condición. Entonces, bueno, veremos cómo se van moviendo las fichas. Desde luego, jornada que puede ser relativamente interesante mañana, que puede llegar a haber alguna diferencia, y con todo lo que queda por delante, que también hay mucha dureza. Así que nada, a disfrutar de esta Vuelta a España, que yo creo que todos nos lo estamos pasando bastante bien, que está siendo muy entretenida, más desde luego que el Giro y el Tour, que han estado al final bastante sentenciados con Pogačar, que es impresionante verle correr, pero que deja rotas las carreras enseguida, ¿no? Y le quitan un poco esa emoción, ¿no? De la lucha por la victoria, que en este caso, pues el aliciente de O'Connor lo ha hecho aún más grande. Así que nada, nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!